Masejet Babakamad Afsamechtet Amudalev 69a, 4 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Gufa Amar Rabbi Yohanan, Gazal veloni tiashuha be'alim shenehem enam yicholim leagdish. Ze lefi she'eno shelo, veze lefi she'eno birshuto. La Gemara cita lo que dijo Rabbi Yohanan al final de la clase anterior. Rabbi Yohanan al final de la clase anterior dice que si una persona roba algo y aún el dueño no ha hecho Yehush, o sea, que esto le sigue perteneciendo al dueño, pero está bajo control y bajo jurisdicción del ladrón, en este caso ni el dueño ni el ladrón, dice Rabbi Yohanan, pueden hacer ekdesh a esto que se robó. Ni el dueño ni el ladrón pueden consagrar al Bet HaMikdash este objeto que se robó. ¿Y por qué? El dueño no puede, porque a pesar que es de él, pero no está bajo su jurisdicción ni bajo su control. Y el ladrón tampoco puede, porque a pesar que sí está bajo su control y bajo su jurisdicción, pero no es de él. Así nos dice Rabbi Yohanan. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Umi amar Rabbi Yohanan haji, ve amar Rabbi Yohanan halacha que está Mishnah, utnan kerem revaya yu metzainim oto bigzuzot adama. Simana ki adama ma adama ikana mina, af hainami ki miparka, shari leitanu yemina. Veshelorla בחרסית, סימנה כחרסית, מה חרסית שאין הנאה מינה, אף היא דלת בהנאה מינה. בשל כברות, בסיד, סימנה דחיבר כעצמות, וממחה בשופך כי יחי דניחבר תפה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים בשביעית, דהפקר ננהו, אבל בשער שני שבוע, הלעיתהו לרשע וימות. והצנועים מניחים את המעות ואומרים, כל הנלקט מזה מחולל על המעות הללו. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? O mejor dicho, ¿qué dijimos al final de la clase anterior? Que Rabbi Yohanan opina que ¿qué? Que cuando algo pertenece a un dueño, pertenece a alguien, pero no está bajo su jurisdicción, no tiene potestad y fuerza para hacer una transacción sobre él. No puede, por ejemplo, hacerle ekdesh. ¿Sí? Así acabamos de ver. ¿Por qué? Porque no está bajo su control. Dice la Gemara, aparentemente eso contradice al mismo Rabbi Yohanan, porque Rabbi Yohanan dice en otro lugar una regla. ¿Qué regla? Que alajá que está Mishnah, que siempre que hay una Mishnah anónima, ¿sí? La alajá es como esa Mishnah. Y hay una Mishnah en Masejet Maaser Sheni, que aparentemente esa parte es anónima, ahorita la vamos a ver, y de ella deducimos y vemos que cuando uno es dueño de algo, a pesar que no está bajo su jurisdicción, sí tiene fuerza sobre eso y sí puede hacer una transacción sobre él. Entonces sale que la alajá sí es como esa Mishnah, entonces sale que contradice a lo que el mismo Rabbi Yohanan dice. Contradicción. Así pregunta la Gemara. Pero obviamente antes de seguir, expliquemos la Mishnah de Masejet Maaser Sheni. La Mishnah de Masejet Maaser Sheni nos dice lo siguiente. Es una Mishnah larga, ¿sí? La explico todo y después vemos de dónde se deduce. La Mishnah dice así. Kerem Revai. ¿Qué es Kerem Revai? Importante explicarlo porque vamos a mencionarlo más adelante varias veces. Kerem Revai es, ya lo vimos también anteriormente, Kerem Revai es cuando hay una viña, ¿sí? Que se planta, los primeros 3 años es orlá. Cualquier fruta en verdad. Es orlá, no se puede tener provecho los primeros 3 años de nada, ¿sí? De la cosecha. Después de 3 años, en una viña, ¿sí? O sea, el 4.º año en una viña se llama Kerem Revai. Revai viene de Revi'á. Revi'i, ¿sí? El 4.º año, la alajá es que lo puede comer el dueño, pero ¿en dónde? En Yerushalayim, ¿sí? Como Maaser Sheni. Entonces, si no puede llevarlo todo a Yerushalayim, al igual que Maaser Sheni, puede redimirlo sobre unas monedas, sobre el valor que valen esas frutas, más 1/5, y llevar esas monedas a Yerushalayim y comprar con eso alimentos y comerlo en Yerushalayim. Se nos dice la Mishnah de Masejet Maaser Sheni, que cuando hay una viña que está en estatus de Kerem Revai, o sea que está en su 4.º año de plantación, lo marcaban y la señalaban a la viña con terrones de tierra alrededor. ¿Sí? ¿Y por qué justo con terrones de tierra? Explica la Mishnah, mejor dicho, explica la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque cuando la gente veía una señal y una marca de terrones de tierra, la gente decía que seguramente es Kerem Revai. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque dice, mira, de la misma manera que terrones de tierra, ¿sí? Puedes tener provecho de ellas, de esa tierra, ¿cuándo? Después de que la aras y la plantas y la cosechas. Igualmente lo que hay ahí adentro,
puedes tener provecho de ella, pero no ya, sino después de que lo lleves a Jerusalén, o mejor dicho, después de que lo redimas y lleves las monedas a Jerusalén, y ya vas a poder. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah. Cuando hay una viña que está en sus primeros 3 años, o sea, cuando es que orla, muy bien, o cualquier otra fruta, como dijimos, ¿sí? En ese caso se señalaba y se marcaba con harsit. ¿Qué es harsit? Son fragmentos de tejas de barro, de los techos, ¿sí? Fragmentos. ¿Y por qué justo con eso? Porque era para insinuarte, de la misma manera que los fragmentos de tejas de barro no puedes tener provecho de ellas porque no puedes plantar en ellas, no puedes nada. Igualmente aquí no puedes tener provecho de estas frutas en absoluto porque los primeros 3 años, ¿qué es? Orla, y está prohibido tener provecho de ellas. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa cuando hay una zona que hay cementerios, hay cuerpos enterrados? Dice la Gemara, alrededor se marcaba con sid, ¿sí? Con cal, que es un color blanco. Y la Mishnah explica que se derretía normalmente y después se echaba para que esté más blanco. Cuando lo derrites se vuelve más blanco. ¿Y por qué blanco? ¿Qué tiene que ver? Porque eso te insinúa blanco. ¿Qué es blanco? Los huesos. Cuando la gente veía que había blanco alrededor, pues eso insinúa que básicamente hay un cementerio, hay gente enterrada ahí. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Viene Rabban Shimon ben Gamliel y nos dice lo siguiente. Respecto a Orlá y a Kerem Revai, o sea, las primeras 2 cosas que mencionamos. Todo lo que es importante marcar y señalar alrededor para que la gente sepa, ¿sí? Que eso es Kerem Revai y Orlá y no tenga un provecho regular de esos, ¿sí? Es únicamente en el 7º año del ciclo, o sea, en Shemitah. ¿Sí? Que Shemitah, todo es Efker y pertenece a todo el mundo, entonces todo el mundo puede agarrar de todo. Es importante que hagas esas simanim, que hagas esas señales para que la gente no tenga provecho de Orlá, o en el caso de Kerem Revai, que tengan el provecho pero de manera adecuada, ¿sí? Pero en el resto de los años del ciclo, el 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, dice la Gemara, ahí no haces ninguna señal. ¿Por qué? Porque el que viene y quiere tener provecho de eso, ¿tiene prohibido o permitido hacer eso? Prohibido, no le pertenece a él. Entonces, si viene y lo hace, lo está haciendo de manera prohibida. Entonces es un rasha. Entonces, ¿sabes qué? Llena al rasha, que coma lo que él quiera y que dice así, muy fuerte, beyamut, y que se muera. O sea, no es problema mío. Yo no tengo que hacer señales para una persona que está transgrediendo una prohibición de robar. Así dice Rabban Shimon ben Gamliel. Por eso dice Rabban Shimon ben Gamliel, repito, que todo lo que hay que marcar y señalar, ¿sí? Para que la gente no tenga provecho, es únicamente ¿cuándo? En el 7º año. Y culmina la Mishnah diciendo, que de aquí viene la prueba y la pregunta, aparentemente esto que dice al final la Mishnah es según todos, entonces es anónimo, ¿sí? No dice nombre, anónimo, según todos, aparentemente. Dice la Mishnah, escuchen bien, Vehatzenuim menijim etamaot veombrim, ¿sí? Kolanilkat mize mejulal la maot alalu. Escuchen bien, dice la Mishnah al final. Y la gente discreta, la gente tzanúa, la gente recatada, la gente tzadik, ¿sí? ¿Qué hacían? Dice la Gemara, agarraban unas monedas, ¿sí? Y decían, todo lo que la gente agarró, no agarrarán, agarró. ¿Qué significa agarró? En el pasado. O sea, al final del día, agarraban unas monedas, los tzenuim. ¿Qué significa tzenuim? Voy a usar este término todo el tiempo, tzenuim. ¿Qué significa tzenuim? Recatados, los discretos, la gente muy así, tzanúa, agarraban unas monedas y decían, todo lo que la gente agarró de esta viña, o sea, en el caso de ¿qué? De Kerem Revai, que se puede redimir, ¿sí? Que lo agarró de manera ¿qué? De manera prohibida, ¿sí? Y no lo pueden comer aquí. Porque si lo agarraron hay que redimirlo, entonces están agarrándolo y están comiéndolo, está prohibido. Entonces dice la Gemara, los tzenuim agarraban las monedas y decían, toda persona que agarró, o sea en el pasado, durante el día, frutas de aquí, del Kerem Revai, lo que hago es que redimo la santidad de ellas sobre estas monedas y así no transgreden ninguna prohibición. Y por eso se le llamaba tzenuim, porque estaban preocupados de los ladrones, ¿sí? También que los ladrones no tengan más prohibiciones, ¿sí? Perfecto. Dice la Gemara un segundo, fíjate en esta última cosa que dice. Los tzenuim agarraban unas monedas
y hacían una transacción sin que las frutas estaban en su jurisdicción. O sea, a pesar que las frutas les pertenecía a ellos, al dueño, ¿sí? Pero no estaban bajo su control porque ya la habían agarrado. ¿Quién? El ladrón, ¿sí? Y aún así decimos que puede venir el dueño y redimir la santidad de esas frutas, a pesar que no están bajo su control y bajo su jurisdicción, y pasarlas hacia la moneda. Así dice la Mishnah claramente. Pregunta la Gemara, y es anónima, está Mishnah, dice Rabbi Yohanan alajá que está Mishnah. Sabemos de que una persona, un dueño, sí puede hacer, sí tiene fuerza sobre algo, mientras que le pertenezca a él, a pesar que no está Beshutó, contradice Rabbi Yohanan acá. Así pregunta la Gemara. ¿Está clara la pregunta o no? Dice la Gemara, Vejitei mamán tana tzenuim Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yohanan bestam יחידה לא אמר, ואמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, כל מקום שנה רבי שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו חוץ, מערב וצידן וראיה אחרונה. Dice la Gemara, ¿sabes qué? ¿Qué me vas a responder? Que la última parte de la Mishnah en verdad no es anónima, sino es continuación de lo que dijo ¿quién? Rabban Shimon ben Gamliel. Entonces ya no es anónima, ¿sí? Dice la Gemara, pero tampoco me cuadra, porque si es continuación de Rabban Shimon ben Gamliel, Rabba Bar Haná dijo en nombre del mismo Rabbi Yohanan que siempre la halajá es como ¿quién? Como Rabban Shimon ben Gamliel, menos en 3 lugares: Arev, Tzaidán y Raya Achroná. Y este lugar no es ni uno de los 3. Entonces, según el mismo Rabbi Yohanan, debería ser que la halajá es como ¿quién? Como Rabban Shimon ben Gamliel. Entonces vuelve la pregunta, ¿sí? Por eso la Gemara da otra respuesta. Ambre lo teima kol hanilkat mize, elaima kol hamitlaket mize. Por eso responde la Gemara, hay que arreglar la versión de la Mishnah. Cuando la Mishnah en Masejet, ¿en dónde? Masejet Maaser Sheni, cuando nos habla de los tzenuim, ¿sí? No digas que la versión es que los tzenuim venían y decían Kol Hanilkat, que los tzenuim venían al final del día y decían que todo lo que fue agarrado y ya no está en su posición, estoy redimiendo, sino digas Kol Hamitlaket, el futuro, que en la mañana, en cada mañana los tzenuim venían y decían, agarraba el dinero, cualquier cosa que van a agarrar en el futuro, ya una vez queda redimido ahorita. Entonces ahorita, ¿qué pasa? Tienen fuerza el dueño, pero cuando está bajo, cuando pertenece a él y también está bajo su jurisdicción, está bishutó, porque todavía lo está haciendo a primera hora cuando todavía no han agarrado nada. Entonces cambiamos la versión y todo cuadra perfectamente. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara todavía no está tranquila. Umi amar Rabbi Yohanan haji, ve amar Rabbi Yohanan tzenuim, ve Rabbi Dosa amruda varejad, ve Rabbi Dosa nilkat kaamar de Tanya, Rabbi Yehuda omer shacharit balabait omed ve omer, kol sheiliketu aniim ayom yehefker. Rabbi Dosa omer leitute aerev omer, kol sheiliketu aniim yehefker. Eipuch de Rabbi Yehuda le Rabbi Dosa, ve Rabbi Dosa le Rabbi Yehuda. Amaya pchat matnita, afcha le Rabbi Yohanan, ve eima tzenuim ve Rabbi Yehuda amruda varejad. Hambre lo sague de lo mitab matnitan. De behamatnitin, katani de itle rabiuda brera. Veshamina le rabiuda bealma de letle brera. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara lo siguiente. Todavía no me cuadra lo que me acabas de decir. ¿Qué tú me acabas de decir? Que todo lo que Rabbi Yohanan opina es que efectivamente si él es dueño de algo pero no está bajo su control, bajo su jurisdicción, no tiene fuerza sobre eso, ni para hacerlo ekdesh, ni para redimir, ni para adquirir, lo que sea. Y aquí la razón en la Mishnah Masejet Maaser Sheni que los tzenuim podían redimir el Maaser Sheni era ¿por qué? Porque decían todo lo que los ladrones vengan a futuro del próximo y en ese momento sí está bajo su jurisdicción. Y se llama, no podemos decir así, ¿por qué? Porque Rabbi Yohanan dice en otro lugar, el mismo Rabbi Yohanan dice en otro lugar, que lo que está mencionado en la Mishnah de Masejet Maaser Sheni de Tzenuim y lo que dice Rabbi Dosa, ambos dicen lo mismo. Otra vez, Rabbi Yohanan dice en otro lugar que lo que está escrito en la Mishnah de Maaser Sheni de los Tzenuim y Rabbi Dosa dicen lo mismo. ¿Y Rabbi Dosa qué dice? Está escrito en la Baraita sobre un caso muy similar. Sí, pero no está hablando sobre ladrones, sino está hablando sobre una persona que
Sabemos que una persona que tiene un campo tiene que darle parte del campo ¿a quién? A los pobres, ¿sí? Leket hay que darle a los pobres, pero hay diferentes cosas que no se merecen los pobres, ¿sí? Cuando Leket, por ejemplo, se cayó nada más 2 y ya fueron 3, ya no es para los pobres, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalles, ¿sí? Pero los pobres no saben, los aniyim no saben siempre las leyes y a veces agarran cosas a pesar que no son de él, que no les pertenece a los pobres. Entonces, dice la baraita, ¿qué hacemos en este caso? Rabbi Yehuda dice, mira, Rabbi Yehuda dice en la baraita, mira, te voy a decir, cada mañana el dueño de la cosecha, si quiere ser así tzadik, que venga y diga cualquier cosa que durante el próximo día, o sea, futuro, vengan los aniyim y agarren y no por equivocación, ¿sí? Por equivocación, aquí no es ladrón, aquí es sin querer por equivocación, lo hago efker desde una vez. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda. Pero dice Rabbi Dosa, no en la mañana, sino ¿cuándo? Leaitote aerev, al final del día que diga cualquier cosa que agarraron durante el día en el pasado, lo hago efker, a pesar que ya lo agarraron y no está bajo él. O sea que Rabbi Dosa aparentemente opina que el dueño de algo puede hacer una transacción, tiene fuerza sobre lo que es de él, a pesar que ya no está bajo su control. Y nos dice Rabbi Yohanan que Rabbi Dosa y la Mishnah de Masejet Maaser Sheni Tzenuim dicen que lo mismo. O sea que no podemos decir que en la Mishnah Masejet Maaser Sheni cuando nos dice Tzenuim es a futuro y no pasado, porque aquí Rabbi Yohanan nos dice, en esto último que estamos viendo, que Rabbi Dosa y la Mishnah Masejet Tzenuim es lo mismo. Si es lo mismo, es seguro solo hacia el pasado. Pregunta. Dice la Gemara, buena pregunta, pero la respuesta va a ser la siguiente. Invirtamos en esta última baraitá los nombres, de tal manera que Rabbi Dosa es el que dice que hay que hacerlo a primera hora de la mañana por el futuro, y Rabbi por los pobres que van al futuro durante el día, y Rabbi Yehuda es el que dice por el pasado. Y sale que ahorita Rabbi Dosa, el que dice por el futuro, dice lo mismo que en Tzenuim, que también es por el futuro según la última versión que dimos. Bien, la Gemara dice un segundo, pero ¿por qué tienes que cambiar la versión en la baraitá? De repente cambia la versión en lo que dice Rabbi Yohanan. ¿Sí? ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? ¿Qué nosotros entendíamos que dijo Rabbi Yohanan? Que los Tzenuim en la Mishnah Masejet Maaser Sheni y Rabbi Dosa dicen lo mismo. Dice la Gemara, mantén la baraitá igual y cambia lo que dice Rabbi Yohanan. En vez de Rabbi Dosa, Rabbi Yehuda. O sea que Tzenuim y Rabbi Yehuda son iguales. En vez de decir que los Tzenuim y Rabbi Dosa, Tzenuim y Rabbi Yehuda, ¿sí? Dice la Gemara, escuchen bien, no podemos no cambiar la versión de la baraitá. O sea, obligatoriamente, independientemente, obligatoriamente tenemos que cambiar la versión de la baraitá. ¿Por qué? Y decir que Rabbi Dosa es el que dice que en la mañana futuro y Rabbi Yehuda en la tarde hacia el pasado. ¿Por qué? Escuchen bien por qué. Por tema de brera. ¿Qué es brera? Una clarificación retroactiva. Si decimos yesh brera, si aplicamos brera, significa que decimos que existe el concepto de clarificación retroactiva. Y si decimos que no, significa que no se puede decir eso. Y vamos a entender un poquito, lo hemos visto varias veces anteriormente, pero ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Dice la Gemara, ¿sabes por qué obligatoriamente tenemos que cambiar la versión de esta baraitá? Porque en esta baraitá, ¿sí? Según la versión original, ¿cuál es la versión original? Que Rabbi Yehuda es el que dice Rabbi Yehuda es el que dice que en la mañana hacia futuro, ¿sí? ¿Qué dice él? Ahí vemos si esa es la versión, si vamos con la versión original, vemos que Rabbi Yehuda opina que yesh brera o que en brera, que hay brera o que no hay brera, que sí hay brera, porque escuchen bien. Según la versión original, Rabbi Yehuda que dice que en la mañana, antes de que los aniyim vinieron y agarraron antes de que los aniyim vinieron y agarraron algo de manera equivocada, el dueño viene y dice, mira, si vienen a agarrar los aniyim y agarran algo que no les pertenece, que no se merecen, se hace efker. Pero todavía no ha pasado nada. Cuando agarran, decimos que se clarifica retroactivamente, decimos que se volvió efker desde el momento que él lo agarró. ¿Sí? O sea que decimos brera según otra vez, ¿está claro? Repito. Otra vez, repito. Sí, aunque está claro, pero repito. Según Rabbi Yehuda, según la versión original, ¿sí? Según la versión original sale que Rabbi Yehuda opina que en la mañana el dueño original viene y dice, mira, lo que sea que venga en el transcurso del día, que un aní agarre algo por equivocación, algo extra que no se merece, lo hago efker. O
O sea, en ese momento no lo ha hecho Hefker todavía. Después, cuando lo agarró, decimos que retroactivamente se clarificó la situación y le hizo Hefker. Se llama Brera, ¿sí? Entonces sale que Rabbi Yehuda opinaría, según esta versión, que yes Brera, que sí hay Brera, que sí decimos que retroactivamente clarificamos algo, ¿sí? Y por otro lado, eso no me cuadra, porque nosotros vemos en otra baraitá que Rabbi Yehuda opina que no hay Brera. Entonces, obligatoriamente tenemos que invertir las opiniones, no como esta versión original. ¿Y dónde vemos en esta otra baraitá de que no hay Brera según Rabbi Yehuda? ¿Cuál es esa segunda baraitá? Dice la Gemara de Tnan. En verdad no es de Tnan, sino de Tania, porque es una baraitá. Halokea Heaim mi ben akutim. Omer shenelugim shaniatil leafri sharem teruma. Asara maaser rishon, tisha maaser sheni, umechel beshote miad. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda. Verabbi Yosé, Verabbi Shimon, Osrim. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la segunda baraitá, que en ella vemos que Rabbi Yehuda opina que en Brera. Te voy a decir cuál es. Pero antes de decirla, expliquemos, una persona que tiene un vino y no le ha sacado los maasrot, trumá, todo eso, pues hay que sacar lo siguiente. Trumá, que es un 2% normalmente, maaser rishon, 10% de lo que queda, y maaser sheni, dependiendo del año en el cual te encuentras, o maaser ani, un 10% de lo que queda. O sea, si tenemos 100, para hacer un número redondo, pues terumá, ¿cuánto sería? 2%, 2, ¿sí? Y terumá sería 9.8, aquí la Gemara dice que es 10, porque redondea. Y lo que es Maaser Sheni, pues ya quedaría 88.2, entonces ya el segundo diezmo ahí sería 8.82, ¿sí? Y aquí la Gemara le dice que es 9, porque otra vez redondea. Entonces, ¿qué pasa? Dice la baraitá esta, si una persona recibe un barril de los kutim. Esta baraitá opina que los kutim son geré emet, ¿sí? Por ende son judíos, por ende se puede usar sus vinos, son kesherim, pero por lo mismo que son judíos tienen que sacar ¿qué? Trumot y maasrot, no nada más diezmo, trumá, maaser rishon, todo, ¿sí? Pero ellos no se cuidan de eso. Entonces el judío lo recibió y tiene que sacar todo eso, pero lo recibió ¿cuándo? En Shabbat, un minuto antes de Shabbat. Entonces no alcanzó a sacar Trumot y Maasrot antes de Shabbat. Entonces, ¿cuándo puede sacar Trumot y Maasrot? ¿En Shabbat se puede sacar Trumot y Maasrot? No se puede. Entonces, ¿qué hace en este caso? Escuchen bien lo que dice la baraitá. Dice la baraitá, tú calcula. Son 2 más 9. Redondemos. 2 más 10 más 9. ¿Total qué? 21. 2 más 10 más 9. Total 21. Dice Rabbi Meir, dice la baraitá Mahloket, escuchen bien, dice Rabbi Meir, te voy a decir lo que vas a hacer. Según Rabbi Meir, uno dice lo siguiente, mira, voy a empezar a tomar el vino, y desde ahora digo, antes de que empiece a tomar, que lo que deje, el 21% que deje de este barril, de una vez ahorita lo nombro como terumá, como maaser rishon y como maaser sheni. De una vez, ¿sí? Ahorita, solo para dejar claro, esto es solo si decimos que es verá, porque si ya recae el nombre ya está mezclado, y si está mezclado tú no puedes tomar eso, no puedes comer eso. Tenemos que decir que no, que una vez quedaron los 21, al final retroactivamente decimos, hay una clarificación retroactiva que desde un principio justo esos eran el trumá, maaser rishon y maaser sheni. Entonces el primer dice, y es verá y se puede. Sin embargo, ¿así dice quién? Rabbi Meir, muy bien. Viene Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, los tres, entre ellos ¿quién está? Rabbi Yehuda, y dice, de ninguna manera está prohibida. Y aparentemente, ¿cuál es la razón? Porque en verdad, porque no decimos que se clarifica la situación retroactivamente. O sea que Rabbi Yehuda opina que en verdad. Entonces tenemos que obligatoriamente, aparentemente, invertir la baraitá que vimos antes. La Gemara sigue preguntando. O sea, entonces la Gemara básicamente nos dijo que obligatoriamente tenemos que invertir la baraitá anterior. Entonces todo cuadra como dijimos antes. Queríamos decir, ¿por qué invertiste la baraitá? Invierte lo que dice Rabbi Yohanan. No, la baraitá obligatoriamente tenemos que invertirla de por sí, como acabamos de tener una prueba. La Gemara sigue preguntando. Hambre, sof. Amaika abhatle le matnitin, mishum de kasha de Rabbi Yehuda, Hashtana, mi kasha de Rabbi Yohanan,
de amarte el Rabbi Yohanan, lo teima kol hanilkat, elaima kol mitlaket, alma itlebrera. Ve a Rabbi Yohanan letlebrera, de amar Rabbi Asi, Rabasi amar Rabbi Yohanan, hachim shechalku lekujot hem, umahazirim ze la ze beyovel. La Gemara viene ahorita hace la siguiente pregunta, escuchen bien. ¿Por qué tú me acabas de decir de que obligatoriamente tenemos que invertir la baraita? Porque vimos que hay una contradicción en la opinión de Rabbi Yehuda, sí, no. ¿Sí? Así acabamos de ver. Dice la Gemara, entonces ahorita también tengo una contradicción por lo que me estás diciendo en la opinión de quién? De Rabbi Yohanan. ¿Por qué? En el tema de Brera. ¿Por qué? Escuchen por qué. ¿Qué tú me acabas de decir? Que según Rabbi Yohanan vamos a decir que la Mishnah Masejet Maaser Sheni, cuando nos dice Tzenuim, que los Tzenuim redimían por la gente que se robó, el ladrón que se robó, ¿cómo lo hacían? Mitlaket, a futuro, así respondimos antes, ¿sí? Que es a futuro, que lo hacían en la mañana, cualquier cosa que vengan a hacerlo, y por eso dijimos que es bajo, mientras que estaban bajo, pertenecía al dueño y estaba bajo su control. Así dijimos que Rabbi Yohanan opina. Dice la hermana un segundo, pero si tú me dices eso, significa que ¿qué? ¿Que yesh brera o que en brera? ¿Aplicamos brera o no aplicamos brera? Que yesh verá, que sí aplicamos verá, que sí decimos que retroactivamente se clarifica una situación, porque se encuentra en la mañana la persona, los tzenuim, y dicen cualquier cosa que venga un ladrón y lo haga, quite del kerem rebai, de una vez lo redimos su santidad. O sea que cuando venga y lo haga, se clarifica retroactivamente la situación, o sea que yesh verá. O sea que según esta explicación, Rabbi Yohanan opinaría que ¿qué? Que yesh verá. Pero no me cuadra, porque el Rabbi Yohanan en otro lado opina que ¿qué? Que en Brera, ¿sí? ¿En dónde? Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan nos dice la siguiente alajá. ¿Qué pasa? Escuchen esto ya lo vimos anteriormente varias veces. ¿Qué pasa? Unos hermanos recibieron una herencia, el papá falleció, ¿sí? Llega a un mutuo acuerdo y se divide cada uno. Reuben agarra ABC y Shimón agarra DFG, ¿sí? Que se dividen todo mutuo acuerdo. Ahorita, en realidad, nosotros no sabemos en el momento de la muerte del padre, o sea, en el momento que ambos hijos heredaron, o ambos, o todos los hijos, quien sea, la cantidad que sea de hijos que haya, no sabemos qué parte en verdad le pertenece a cada uno, ¿sí? Según la herencia, no sabemos qué le llega a cada uno. Entonces, si tú me dices yesh verá, que clarificamos una situación retroactivamente, podemos decir que una vez llegaron a un mutuo acuerdo y se lo dividieron, pues retroactivamente decimos clarificamos y decimos que esa fue la división original y todo queda perfecto. Entonces sale que cada uno recibió lo suyo en términos de heredero y todo queda bien. Pero si no, tenemos que decir que la razón que cuando llegaron a un mutuo acuerdo cada uno se queda con lo suyo no es porque heredero, porque si tú me dices que en Brera, pues no sabemos lo que pasó retroactivamente en el momento de la muerte, o sea, no sabemos según la Torah qué fue lo que pasó. Si llegaron a un mutuo acuerdo y cada uno se separó, son considerados como compradores uno del otro. Yo te compro esto, tú me compras esto, cada uno en cambio un intercambio, ¿sí? Como un comprador, que comprador es también un intercambio, cambio de dinero, ¿sí? Dice Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, unos hermanos que dividieron una herencia, ¿sí? Cuando llega Yovel, se regresa. Y tiene que volver a hacer el cambio, la división otra vez. ¿Por qué? Hay una alajá que Yovel, que es el 50º año, anula todas las compraventas. O sea que Rabbi Yohanan opina que los hermanos cuando dividen una herencia no son como Yorshim, porque no decimos que es verá, sino decimos en verá, por ende son como compradores, como lekujot, y por lo tanto, cuando llega Yovel se anula todo retroactivamente. ¿Sí? O sea que en verá, o sea que Rabbi Yohanan opina que en verá, contradicción Rabbi Yohanan. ¿Qué vamos a hacer? Tú me dijiste que obligatoriamente tenemos que cambiar la baraitá, porque si no hay contradicción en Rabbi Yehuda. Y según esto hay contradicción ¿en quién? En Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, escuchen bien. Ela leolam kol anilkat. La Gemara nos cambia ahorita todo. Ve Rabbi Yohanan stama harina ashkach detnan. En הגונב אחר הגנב משלמים תשלומי כפל. עמי, בשמה לגנב ראשון לא משלם בגונה מבית האיש ולא מבית הגנב, אלא לבעלים משלם. אלא לשמיניה, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו שלו. ומאי חזי דזיל בתר האי סתמה לעבד כי האי סתמה דצנועים. משום דמסייע לקרא ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לשם מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו.
Dice la Gemara, por esta contradicción que acabamos de ver, que Rabbi Yohanan seguro opina que en verdad, tenemos que decir que en verdad, aquí, cuando está escrito en la Mishnah, en Maaser Sheni, respecto a los Tzenuim, que ellos redimían, no redimían a futuro, porque a futuro tenemos que llegar a Yesh Berá, sino en la mañana al futuro del día, sino en la tarde por el pasado. Si ya no es tema Yesh Berá, sino en la tarde, cualquier persona que ya agarró, no es que va a agarrar, no sé si va a agarrar, ya agarró, redimían. ¿Sí? Y el lenguaje de la Baraitá, de la Mishnah Masejet Maaser Sheni es, como originalmente lo habíamos dicho, no a futuro, no mitlaket, sino pasado, nilkat. ¿Sí? Y según esto sale que los tzenuim opinan claramente, ¿sí?, que una persona que en brera cuadra según Rabbi Yohanan, pero vemos entonces otra vez lo que mencionamos al principio, que una persona tiene fuerza sobre algo que le pertenece a él, a pesar que no está bajo su jurisdicción, porque aquí ya el ladrón vino y lo agarró, y ya no está bajo su jurisdicción, y puede venir entonces los tzenuim y redimir el Kerem Rebai, a pesar que no está bajo su jurisdicción, está bajo el ladrón. Eso contradice Rabbi Yohanan. Se vuelve la pregunta del principio de la clase. Que Rabbi Yohanan dice que no tiene fuerza ni el dueño ni el ladrón. Dice la Gemara, y normalmente Rabbi Yohanan va como está en Mishnah. Dice la Gemara, tienes razón. Esta Mishnah va en contra mí, va en contra de Rabbi Yohanan. Pero no hay pregunta, ¿por qué? Porque Rabbi Yohanan tiene otra Stam Mishnah a favor de él. Tiene otra Mishnah anónima a favor de él. ¿Qué Mishnah? Una Mishnah que vimos anteriormente en Daf Samech Bet Amud Bet 62b, que dice ahí que todo lo que un ladrón tiene que pagar Tashlume Kefer es cuando el ladrón robó del dueño. Pero si el ladrón robó de un primer ladrón y el primer ladrón robó del dueño, ahí el segundo ladrón, el segundo ganab no tiene que pagar Tashlume Kefer. ¿Sí? Pregunta la Gemara, un segundo, no me cuadra esta Mishnah. Yo entiendo, está escrito en la Torah, Begunami Betaish. Respecto a Tashlume Kefer, que tiene que pagar pago doble, está escrito que a quién tiene que pagarle pago doble, al Ish, no al Ganav. ¿Quién es el Ish? El dueño. Entiendo en este caso entonces que el segundo ladrón no tenga que pagar al primer ladrón doble. Pero ¿por qué el segundo ladrón no tiene que pagarle al dueño? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el dueño no es el mismo dueño que había al principio. El dueño ahorita que está robado, que lo robó el primer ladrón, ahorita el objeto le pertenece a él, pero no estaba bajo su jurisdicción, sino estaba bajo la jurisdicción ¿de quién? Del primer ladrón. Y tampoco tiene que pagarle al primer ladrón, porque a pesar que sí está bajo su jurisdicción, pero no le pertenece a él. O sea que en esta Mishnah, repito, en esta Mishnah está escrito que el segundo ganado, el segundo ladrón, no tiene que pagarle Tashlume Kefer a nadie, ni al ladrón primero, ni al dueño. Pregúntale a la Gemara, entiendo que al ladrón primero no, porque está escrito en la Torah, Begunami Bet Haish, y no Begunami Bet Ganav. Pero ¿por qué no tiene que pagarle Tashlume Kefer a quién? Al dueño. Respuesta, porque no tiene que pagarle al dueño. Al primer ladrón no hace falta, ¿por qué? Porque dice la Torah, obviamente porque no le pertenece a él, ¿sí? Y al dueño, ¿sabes por qué no? Porque a pesar que le pertenece a él, también si no Boyush le pertenece a él, pero no estaba bajo su jurisdicción. Vemos que cuando le pertenece al dueño y no está bajo su jurisdicción, él ya no tiene fuerza sobre eso. Entonces Rabbi Yohanan se basa en esta Stam Mishnah. Pregúntale, perfecto, listo, pero tenemos dos Stam Mishnah. Tenemos la Mishnah que vimos en Daf 62b, ¿sí? Que esto vemos como Rabbi Yohanan, y tenemos la Mishnah en Masejet Maaser Sheni. ¿Por qué Rabbi Yohanan toma la de Samech Bet Amud Bet que vimos antes en este Masejet y no la de Maaser Sheni? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque hay una prueba de la Torah muy explícita a favor de la Mishnah Daf Samech Bet Amud Bet. Por eso Rabbi Yohanan decidió optar por esa y no por la de Maaser Sheni. ¿Qué prueba hay? Hay un pasuk en la Torah que dice Veish ki yakdishet beto kodesh lashem. Está hablando sobre Ekdesh. Es una persona que tiene algo y quiere consagrarlo, o sea, quiere hacer una transacción sobre eso, o sea, quiere consagrarlo. Y dice una persona, un hombre, que consagre su casa y la haga santa para Dios. ¿Qué es su casa? Mi casa, su casa, ¿sí? Su casa es de él y también está en su control. Igualmente, cualquier cosa para que él pueda consagrar tiene que ser de él y bajo su jurisdicción, bajo su control. Y por lo tanto, si falta una de estas, a pesar que es de él,
Si no está bajo su control, no está bajo su jurisdicción, no va a poder. Entonces, básicamente, esto es una prueba a favor de la Mishnah de Samret Amud Bet, y por eso Rabbi Yohanan decidió optar por esa Mishnah. Seguimos. Amar Abaye. Ilav de Amar Rabbi Yohanan Tzenuim ve Rabbi Dosa Amruda Varejada Vamina Tzenuim mitleu de Rabbi Dosa ve Rabbi Dosa letle de Tzenuim. Tzenuim mitleu de Rabbi Dosa Uma beganav Abdura Banan Takanta Anim Tzricha lememar Rabbi Dosa letle de Tzenuim Animu de Abdura Banan Takanta Valganav lo Abdura Banan Takanta. Viene la Gemara, viene Abaye y nos dice lo siguiente. Ahorita volvemos a lo que mencionamos antes. ¿Qué mencionamos antes? Que Rabbi Yohanan dijo, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Así mencionamos antes, que Rabbi Yohanan dijo que lo que está escrito en la Mishnah de la Mishnah Masejet Maaser Sheni, de los Tzenuim, y lo que dice Rabbi Dosa, ambos son lo mismo. Así dijo Rabbi Yohanan, ¿correcto? Que lo que está escrito en la Mishnah en Maaser Sheni, en Masejet Maaser Sheni de los Tzenuim, y lo que dijo Rabbi Dosa, ambos dijeron lo mismo. Así dijimos antes. Dice Abaye, solo recordemos, importante, que es cada uno, para que tengamos claridad. ¿Cuál es el caso de los Tzenuim? Los Tzenuim hacían algo para que los ladrones que van a robar, o que robaron, mejor dicho, en el pasado, dependiendo de la versión, como dijimos ahorita, ¿sí?, no tengan más pecado. ¿Sí? Decía, mira, lo que robaron es Efker. Así hacían los Tzenuim Maaser Sheni. Y Rabbi Dosa, ¿qué dijo? Algo muy similar, pero no sobre ladrones, sino sobre Aniim. Los pobres que agarran algo de manera, algo extra, equivocado, que no se merece. ¿Sí? Fíjate bien, lo de Tzenuim Maaser Sheni es una prohibición. Rabbi Dosa, el caso de Rabbi Dosa es una equivocación. ¿Sí? Y Rabbi Yohanan ¿qué nos dijo? Que ambos es la misma idea. O sea, que si ambos son la misma idea, significa que ambos opinan como ambos. ¿Sí? Ambos están de acuerdo con ambos. Viene Abaye y dice, si Rabbi Yohanan no hubiese dicho eso, yo hubiese dicho que los Tzenuim en Masejet Maaser Sheni están de acuerdo con Rabbi Dosa, pero Rabbi Dosa no está de acuerdo con los Tzenuim. ¿Por qué? Los Tzenuim seguro están de acuerdo con Rabbi Dosa, porque si los Tzenuim dicen que eso aplica, que se puede hacer todo eso, inclusive para ladrones que están haciendo una prohibición, pues en el caso de Rabbi Dosa que se va a poder hacer también. Pero por otro lado, Rabbi Dosa puede ser que todo lo que él dice que se puede hacer es únicamente en qué, cuando es una equivocación, una prohibición. Pero en el caso de los Tzenuim, que es una prohibición, que están robando, o sea, que están haciendo algo de manera incorrecta, puede ser que en ese caso no aplicaría. Así se vaya que así hubiese dicho. Pero una vez ya Rabbi Yohanan dijo que ambos dicen lo mismo, ambos dicen lo mismo. Si ambos dicen lo mismo, pues ambos dicen igual, ambos están de acuerdo con ambos. Otra observación que la Gemara trae sobre estas palabras de Rabbi Yohanan, Amar Rava, y lav de Amar Rabbi Yohanan Tzenuim Rabbi Dosa Amruda Varejad, Avamina Mantana Tzenuim Rabbi Meir hi. Lav Amar Rabbi Meir Maaser Mamon Gavo Ahu, Vafilu Achi Linyan Pedia Ukmer Rahmana Bershute, Dichtivim Gaolig Al Ish Mi Maasro Hamishito Yosef Alav. Kari Rahmana Maasro Umosif Homesh. כן רביינה מגמר קודש קודש ממעשר, כתיב הכה קודש הילולים, וכתיב גם במעשר, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ, להשם הוא קודש. מה קודש דכתיב גבי מעשר, אף על גב דממון גבוה הוא, לעניין פדיעה וכבר רחמנא ברשותה, אף אי קודש נמי דכתיב גבי כרם רבעי, אף על גב דלאו ממון דידי הוא, לעניין החולה וכבר רחמנא ברשותה. דעה כי ברשותה נמי עליו דידי הוא, והמצי מחיל, משום מחי מצי מחיל. אבל גבי לקט, כיוון דממונה דידי, כי איתה ברשותה de matzi mafkerle, כי leite ברשותה לא matzi mafkerle. Escuchen esta observación que dice Rava. Rava nos dice lo siguiente. Él dice así, mira. Rabbi Yohanan, él mismo complicó las cosas acá. ¿Sí? Porque él fue el que dijo que, no sé si complicó las cosas, pero él fue el que dijo que los Tzenuim Masejet Maaser Sheni y Rabbi Dosa dicen lo mismo. Dice Rava, si no hubiese sido lo que Rabbi Yohanan dice que dicen lo mismo, ¿sí?, yo hubiese podido responder la opinión de Rabbi Yohanan perfectamente. ¿Por qué? Escuchen bien. Yo hubiese dicho, dice Rava, que los Tzenuim Masejet Maaser Sheni es la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? Y explico. ¿Qué dice Rabbi Meir? Rabbi Meir opina que Maaser Sheni, ¿a quién le pertenece Maaser Sheni? Uno lo puede comer en Jerusalén, o redimirlo y comer y el dinero llevarlo a Jerusalén. ¿A quién le pertenece? Según Rabbi Meir, es de Hashem. Mamon Gavoa. Es como Ekdesh. Solo que Hashem te lo regala. Sí, no es que es Julín. No, es Mamon Gavoa. ¿Sí? Según Rabbi Meir. Y aún así,
que es Mamón Gavoa según Rabbi Meir, tenemos que decir que respecto a redimir, la Torah te lo considera como si fuese que es tuyo. ¿Por qué? En la Torah, cuando uno redime el Maaser Sheni, ¿qué hay que poner? Uno redime el valor. Por ejemplo, si las frutas valen 1,000, uno tiene que redimirlo sobre unas monedas que valgan también, ¿qué? 1,000. Pero adicionalmente, ¿qué? Homesh, un quinto, que en verdad es un cuarto, que cuando lo añades es un quinto total, ¿sí? O sea que si vale 1,000, tienes que poner 1,250. Pero un segundo, toda la alajá que tienes que pagar un homesh, dice la Torá, es únicamente y solamente, escuchen bien el pasuk, Beimgaol igal ish mi maasro. Es cuando es tu maaser sheni, pero no es tuyo, es de Hashem. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tienes que dar más? ¿Cómo puede ser que tienes que dar homesh? Si según Rabbi Meir el mamón es el maaser sheni, el dinero de maaser sheni, ¿de quién es? Todo el tema de maaser sheni es de Hashem. ¿Cómo puedes dar que es más? Que tienes que dar Maaser Sheni. Maaser Sheni, ¿cómo puede ser que tienes que dar un quinto? En Maaser Sheni, todo lo que tienes que dar un quinto únicamente cuando estás haciéndolo sobre tu Maaser. Pero si pertenece a Hashem, ¿por qué tienes que dar? Significa que la Torah dijo en este caso específico, que es Zerat HaKatum, que a pesar que es Mamón Gavoa, Hashem te lo hace como si fuese tuyo y por eso tienes que dar ¿qué? Un quinto. Así vemos claramente según Rabbi Meir. Dice la Gemara, y si así es Maaser Sheni, pues Gezer Shabbat, que también aplica eso en Keren Revai, el cuarto año de un viñedo, que también es como si fuese Maaser Sheni. ¿Por qué hay Gezer Shabbat? Porque en ambos dice la palabra Kodesh. En Maaser Sheni está escrito Bejol Kodesh Ilulim, y en Keren Revai está escrito Kodesh Lashem. Kodesh, la palabra Kodesh, Gezer Shabbat, para enseñarte que en ambos, en Maaser Sheni y en Keren Revai, son mamón. ¿A quién pertenece? Hashem, que te lo da a ti, te da permiso a ti a comértelo, ¿sí? Te da permiso a ti a tener provecho. Y respecto a Homesh, te lo da como si fuese que es tuyo. Y por eso tienes que dar Homesh. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿sabes qué? Respecto a estas dos cosas, de la misma manera que respecto a Homesh, la Torah te dice que es como si fuese tuyo, ¿sí? Pues podemos decir que también en el caso que está redimiendo, ya que es de él, a pesar que no está bajo su control, no está bajo su jurisdicción, la Torah también le da fuerza como si fuese que está bajo su jurisdicción. O sea, de la misma manera que vemos que respecto al Homesh, en este tema de Maaser Sheni Keren Revai, le da la fuerza como si fuese que es de él, pues en el caso que no está bajo su jurisdicción, también la Torah le da como si fuese que sí está bajo su jurisdicción, pero únicamente Maaser Sheni Keren Revai, ¿sí? Pero en tema de Rabidosá, de los pobres, de los aniim, que no tiene que ver con Keren Revai, Maaser Sheni, sino es leket y esas cosas, pues ahí, cuando pertenece a ti, cuando no. Entonces no me preguntes de ahí, ¿sí? Entonces no hay pregunta de ahí, entonces son dos cosas diferentes. Entonces, o sea, no que no me preguntes de ahí, sino no tiene nada que ver. Entonces básicamente dice Raba, no es que te lo voy a responder, yo había dicho que te voy a responder de otra manera Rabbi Yohanan, no es que te voy a responder de otra manera Rabbi Yohanan, solo que dice Raba, si no hubiese sido por Rabbi Yohanan, yo hubiese dicho que Maaser Sheni, los Tzenuim Maaser Sheni y Rabidosá no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Maaser Sheni, los Tzenuim, está hablando de Keren Revai, que es como si fuese Maaser Sheni, como explicamos, que vemos que la Torah sí te lo dio en tu posesión y sí te da fuerza sobre eso, a pesar que no es tuyo respecto al Homesh. Entonces, la misma manera que te da fuerza respecto al Homesh, pues también te da fuerza cuando es tuyo y no está bajo tu jurisdicción. Pero respecto a Rabidosá, que te está hablando en leket, no tiene nada que ver. Así dice Raba. Yo hubiese dicho así, pero una vez ya Rabbi Yohanan dijo que es lo mismo, pues ya dijo que es lo mismo. Seguimos. Próxima observación sobre estas mismas palabras de Rabbi Yohanan. Amar Rabina, ilab de Amar Rabbi Yohanan, tzenuim Rabidosam ruda barejad, avamina mantana tzenuim Rabidosahi, que de lo tikshi está Mishnah le Rabbi Yohanan, que está Mijida lo Amar. Sí, esta tercera observación sí es para responder. Dice Rabina, escuchen bien, dice Rabina, si Rabbi Yohanan, una tercera observación dice Rabina dice así, si Rabbi Yohanan no hubiese dicho que los Tzenuim Maaser Sheni y Rabidosá dicen lo mismo, yo hubiese solucionado, no hubiese habido pregunta en contra de Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Hubiese dicho, mira, el hecho que Rabbi Yohanan me dice que los Tzenuim y Rabidosá dicen lo mismo, significa que los Tzenuim es una cosa y Rabidosá, o sea, fue dicho por alguien y Rabidosá es otro alguien y solo que son lo mismo, ¿sí? Dice Rabina, si no hubiese dicho Rabbi Yohanan eso, yo hubiese dicho, no. La Mishnah de Tzenuim de Maaser Sheni, ¿sabes quién es el autor? Rabidosá. No es que ambos dijeron lo mismo y no es que son ambos y ambos dijeron lo mismo. No, sino ambos lugares es el mismo personaje.
Y así tú hubieses solucionado la pregunta en contra de Rabbi Yohanan que había. ¿Cuál era tu pregunta de Rabbi Yohanan? Que Rabbi Yohanan dijo algo y se contradice la Mishnah Masejet Zenuim. ¿Sabes cómo tú hubieses solucionado? Se contradice la Mishnah Masejet Zenuim que esta Mishnah no está Mishnah. ¿Por qué no está Mishnah? Porque el autor, ¿quién es? Rabbi Dosá. A pesar que no está mencionado, pero es anónima, pero de un autor, de Rabbi Dosá, Yahid, de uno solo. Y en este caso, Rabbi Yohanan está de acuerdo de que en ese caso no decimos que la halajá es como esa Mishnah. Entonces, si no te hubiese dicho Rabbi Yohanan eso, tú hubieses solucionado de esta manera. Otra vez, repito. Rabbi Yohanan, ¿qué dijo? Que el Mishnah Masej Maaseh Sheni, o sea, no hay duda que, según esto lo que está diciendo Rabina, la Mishnah Masej Maaseh Sheni y Rabbi Dosá están diciendo lo mismo, ¿sí? La pregunta es si son dos personas o una, ¿sí? Entonces, si Rabbi Yohanan que me dijo que la Mishnah Masej Maaseh Sheni y Rabbi Dosá dijeron lo mismo, significa que cada uno son dos, solo que ambos dijeron lo mismo, ¿sí? Dice Rabina, no, yo no hubiese dicho que la Mishnah Masej Maaseh Sheni y Rabbi Dosá dijeron lo mismo. Si no hubiese sido Rabbi Yohanan, yo hubiese dicho que la Mishnah Masej Maaseh Sheni que dice Tzenuim es Rabbi Dosá. El autor es Rabbi Dosá, y así te hubiese dicho que ya no hay pregunta de esta Mishnah, porque si es esta Mishnah, a pesar que es una Mishnah anónima, porque no está escrito el nombre de Rabbi Dosá, pero es una Mishnah anónima de un solo autor. ¿Quién? Rabbi Dosá. Y por eso no puedes preguntarme en contra Rabbi Yohanan. Pero Rabbi Yohanan dijo que sí, que son dos personas, que son dos cosas que dijeron lo mismo. Entonces la Mishnah no es un autor solo, no es Rabbi Dosá, sino son varios. Entonces la halajá es como ella, y por eso se pregunta, y por eso tuvo que responder lo que tuvo que responder, como explicamos antes. Sigamos un poco más. Ambre nehardae lo katvinan urketa amitaltele. Amar rabashele amemar, maita ama, amarle mishum de Rabbi Yohanan, de amar Rabbi Yohanan, גזל ולא נתיישו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. Escuchen bien. La Gemara ahorita la Gemara nos trae un tema nuevo, pero está muy relacionado con lo que estuvimos hablando ahorita de Rabbi Yohanan. Y es lo siguiente. Explico antes de explicar lo que dice aquí la Gemara. Si hay dos partes que tienen problema, ¿sí? Un demandante y un demandado. Reubén demanda a Shimón. Reubén, ¿quién es? El demandante. Shimón es el demandado. Son dos partes. Reubén no quiere presentarse en el Bedín a demandar. ¿Sí? No quiere presentarse el Bedín a demandar. No quiere. No tiene tiempo, no puede. ¿Sí? Se quiere mandar a un representante. ¿Sí? Se manda a un representante. No es suficiente que le diga, ve a representarme. Porque si solo le dice va a representarme, ¿qué va a pasar? Va a llegar el representante al Bedín. Shimón va a decir, yo no tengo que hablar contigo. ¿Tú quién eres? Tú no eres Baldín, tú no eres parte en este tema. ¿Quién eres tú para hablar? Por eso tiene que hacerle una harsha'a. ¿Qué es harsha'a? Un poder legal. ¿Sí? Un poder legal. Ahorita, un poder legal, ¿cómo funciona? También estoy un poder. El demandado, Shimón, puede decirle, tienes un poder de él, pero yo no te voy a hablar contigo, yo no te conozco, tú no eres nadie aquí. Le puede decir al representante. Por eso es importante, escuchen bien esto, que Reubén le adquiera el bien que está demandando. ¿A quién? Al representante. Entonces Reubén le adquiere el bien, ¿sí? el bien mueble, metaltelín, ¿sí? Vamos a ver más. Metaltelín, bienes muebles. Vamos a decir que está demandando algo. Reubén le demanda a Shimón, me debes un reloj que te di, ¿sí? Para que sea necesario, necesita Reubén adquirírselo al representante, y cuando se lo adquiere el representante, ahí, ¿a quién le pertenece ahorita el bien mueble, el reloj este? ¿A quién le pertenece? Al representante. Entonces cuando Shimón le diga, tú no tienes nada que ver, ¿qué le va a decir él? ¿Cómo no? Claro que tengo que ver, es mío el reloj. Y te traigo una prueba. ¿Cuál es la prueba? El arshá, el poder. Aquí tienes el poder. Así funciona. ¿Sí? Viene la Gemara y nos dice, dijeron los Jajamim de Neardea, no puedes escribir un arshá, un poder legal, sobre una demanda de metaltelín. Sobre una demanda de bienes muebles, un reloj, por decir. ¿Sí? Le pregunta Rabash a Memar, ¿y por qué? Le dice a Memar, por lo que nos enseñó Rabbi Yohanan antes. ¿Qué nos enseñó Rabbi Yohanan antes? ¿Qué vimos antes? Que si una persona robó algo
y el dueño original no se ha retractado, ninguno de los dos tiene fuerza sobre eso, ninguno de los dos puede hacer ekdesh, ninguno de los dos puede consagrar. El ladrón, ¿por qué? Porque no es de él a pesar que está bajo su jurisdicción, y el dueño, porque no está bajo su jurisdicción a pesar que es de él. Según Rabbi Yohanan, vemos claramente que una persona no tiene fuerza sobre algo a pesar que le pertenece, pero no está bajo su jurisdicción. Dice entonces aquí Reubén no puede adquirirle este reloj, este bienes muebles, ¿a quién? Al representante, porque ¿quién tiene el bienes muebles esto? ¿Quién tiene este reloj ahorita? Shimón. Entonces Reubén es de él, pero no está bajo su jurisdicción. Entonces si no lo puede adquirir, si no se lo puede adquirir Reubén al representante, pues no sirve esta arsha, no sirve este poder legal. Así dice la Gemara. La Gemara trae una segunda versión al respecto, Ica de hambre nehardae, lo katvina nurketa metaltele de jafre, tama de jafre, de mirze keshikra, valo jafre, katvinan. Una segunda versión de lo que dijeron los jajamín de Nehardea es que no se escribe un arsha, un poder legal para demandar metaltelín, bienes muebles, como si fuese un reloj, ¿sí? O sea que Rubén no puede, mientras que Shimón negó. O sea, que según esta segunda versión, todo lo que Reubén no puede tener un representante, darle un poder legal para que demande a Shimón, para que vaya al juicio contra Shimón, al demandado, ¿sí? Es mientras que Shimón negó que no tiene el reloj. Porque ahí no se puede, únicamente ahí. Pero si no ha negado, ahí puede darle un poder legal. Los Mefashim explican, no está tan claro esto, pero la idea es que cuando ya lo negó, ya aparece entonces el tema mentira, que le dio un poder legal, Reubén al representante, porque no se lo puedes dar si no le adquiriste el reloj, y no le puedes adquirir el reloj, como dijimos en Rabbi Yohanan. Pero si no lo ha negado, como no se ve como si fuese mentira, ¿por qué? Porque no lo negó. Entonces, en ese caso, puede darle un poder legal y que vaya a demandar. ¿Por qué? Porque como no lo negó, no mirza que shikra, no se ve como si fuese mentira. Pero todavía no está claro, porque si todavía estás de acuerdo con lo de antes, que no puedes adquirirle el reloj, el bienes muebles, pues ¿cómo vas a darle un poder, cómo vas a poder darle un arsha, cómo vas a poder darle un poder legal? Los mefarshim hablan de eso. Pero sí está clara por lo menos la idea de que cuando ya lo negó el demandado, ahí ya se ve mucho más mentira, mucho más falso el tema. Seguimos. Veambre neardea, urqueta de lo que tive, zil dun uskeve apik le nafshach, let bed meshasha, maitama mishum de amar lae, ha ichlav bal de barindidiat. Dijeron los jajamim en Neardea que cuando hay un shtar shah, un poder legal, ¿sí? ¿Que quién escribe el poder legal otra vez? Reubén, que es el demandante, ¿sí? Al representante para que vaya a enfrentar al Shimón, al demandado, ¿sí? Dicen los jajamim de Neardea, si no está escrito en el poder legal, el siguiente lenguaje que le dice Reubén a quién, al representante, ve al juicio y gana el juicio y gana el dinero para ti. ¿Qué significa para ti? Para el representante. Tiene que estar escrito así. O sea, dicen los jajamim de Neardea, para que sirva el poder legal, tiene que escribirle Reubén al representante. ¿Qué tiene que escribirle? Ve al juicio, gana el juicio para que el dinero sea para quién, para que el objeto sea para quién, para ti. Si no le escribe eso, no sirve. ¿Por qué? Porque le puede venir Shimón y decirle, mira, el dinero no es para ti, para Reubén, entonces que venga Reubén y me demanda a mí, yo no voy a hablar contigo. Por eso tiene que estar escrito que el dinero va a ser ¿para quién? Para el representante, para el shaliach, para la gente. Dice Abaye, Amar Abaye, dice la siguiente observación, Veiketiv belemechta le shirishul rabia, migo de mishtai dina apalga, mishtai dina akula. Dice Abaye, no es necesario que diga que todo el dinero que gane va a ser para quién, para el representante, sino el hecho que dice que la mitad, un tercio, un cuarto va a ser para él es suficiente, porque si ya tiene una parte para él, pues ya puede juzgar sobre esa parte, ya puede demandar sobre esa parte, y ya que puede demandar sobre esa parte, puede demandar también sobre el resto. Sigue diciendo la Gemara, Amar Amemar, Itafaz lo mafkina mine, Ravashi Amar kevan de katvele, kol de mitani mindina kabilat alay shaliach shavie, veika de Amar, shutafa shavie, le mainaf kamina le mitpas palga, veilgeta shaliach shavie. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Listo. Hay un arsha, un poder legal que le da Reubén, si el demandante, ¿a quién? Al representante.
Y el representante va a enfrentar a el demandado, a Shimon el Betín. El representante ganó. Va el representante, agarra el dinero para él y se lo queda a él. ¿Sí? Y está escrito en el documento. ¿Qué está escrito? Que dijimos antes, que está escrito en el documento, como en los Jajamim de Neardea, que tiene que le escribió Reubén el representante. Ve y gana, el dinero va a ser ¿para quién? Para ti, para el representante. El representante se lo quedó. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es la halajá? Dice Amemar, no se lo podemos sacar al representante. Lo perdió el Reubén. Lo perdió Reubén completamente. Así dice quien Amemar. Sin embargo, Rabashé viene y dice, no. Por otro lado, en el mismo poder está escrito otro lenguaje que dice lo siguiente: cualquier gasto que tengas de todo este tema, ¿sí? ¿Lo va a tener quién? Yo lo voy a pagar. Así le escribió Reubén al representante. El hecho que le dijo eso le está insinuando que básicamente tú me estás haciendo un trabajo, un servicio a mí, y tú eres por ende mi shaliach, y por ende tú no puedes, el representante, agarrarte y quedarte algo. Por eso me lo tienes que dar a mí, y por eso Rabashé opina que ¿qué? Que si el representante se lo quedó, Reubén se lo puede quitar. Segunda versión, hay una segunda versión de lo que dice Rabashé. Él dice que cuando le escribió Reubén al representante lo que le escribió, lo hizo socio. Dicen, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en este caso, si el representante agarró todo, no le puedes quitar todo, Reubén no le va a poder quitar todo, pero sí la mitad. O sea, básicamente tenemos tres opiniones. ¿Sí? Tenemos tres opiniones. Amemar, que nos dice que el representante, si se lo quedó, él se lo quedó. Rabashé, según la primera versión, él es shaliach 100% representante, por eso si se lo quedó el representante, se lo quitan completamente. Rabashé, segunda versión, que dice que lo hace socio y por ende, ¿cuánto tiene nada más? 50%. Y la halajá es como ¿cuál? La halajá es shaliach shavie, como la primera versión de Rabashé, que seguro el representante, aunque le escribió de que gana y gánalo todo para ti, eso es más que todo un lenguaje para que el demandado, Shimon, no diga nada, pero el representante es únicamente un shaliach y por ende Reubén puede quitarle todo completamente al representante, y también si el representante decidió quedarse con eso, se le puede quitar todo a él. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.